Desiree Reyes es egresada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y es licenciada en Educación, mención Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra aquí en República Dominicana. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Cineastas, que desarrolló la Ley de Incentivos a la Actividad Cinematográfica vigente desde el 2010. Ha sido profesora universitaria y jurado de diversos festivales y concursos de fondos nacionales. En el 2020 recibió el reconocimiento Ligia Bastos en el Festival de Cine Global por los valores éticos destacados en su trayectoria profesional. Es productora de los legendarios éxitos de taquilla de cine dominicano Lotomán 2.0, Lotomán 003, Tubérculo Gourmet, Tubérculo Presidente, y de los paracaidistas Luis y Hermanos, largometrajes dirigidos por Archie López. También es productora de las premiadas películas Jan Gentil, Dólares de Arena y Noelí en los Países, dirigidas por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. Sus créditos de producción y dirección se incluyen en una docena más de películas y en programas de televisión y más de 100 piezas de cine publicitario. Desiree, gracias por estar aquí. Lo mejor de todo este currículo que yo acabo de leer es que es mi hermana, mi amiga del alma que yo adoro. Así que gracias por decir que sí y por estar con nosotros aquí en el día de hoy. Como Eso es dice lo mejor para mí. los micrófonos son tuyos, así que como lo hacemos es de que das tu exposición y las preguntas van saliendo y se van escribiendo en el chat y luego al final las respondemos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, y muchas gracias a cada uno de ustedes que está aquí. Es difícil para nosotros los dominicanos este asunto del Zoom, porque primero uno está acostumbrado a la cercanía, a mirarse, a entenderse con los gestos, y bueno, y aquí uno no sabe bien ni a dónde mirar, por lo menos a mí me pasa eso. Pero bueno, muy orgullosa de conversar en un contexto que tiene que ver con la universidad, a donde recibí mi primera formación, como ha dicho Edwin, en educación, filosofía y letras, que aunque ustedes no lo crean, es la carrera que es base de mi trayectoria profesional. Aún me haya dedicado durante los ya últimos 25 años a lo que tiene que ver con la producción audiovisual y cinematográfica en particular en nuestro país. Me encanta hablar de la industria de cine y de las oportunidades y desafíos que tiene esta industria en nuestro país. Me encanta hablar en el contexto de la universidad porque ustedes son probablemente estudiantes o profesionales de diversas áreas que tal vez no se imaginan, tal vez tienen curiosidad por la industria, pero tal vez no se imaginan las oportunidades que realmente todas las profesiones y sectores de producción tienen al vincularse a esta maravillosa y creciente industria. Pues bien, ¿se ve la pantalla del PowerPoint, Edwin? Sí, se ve muy bien. Bien, bueno, pues aquí me robé, por suerte que esto es entre nosotros, que soy muy cuidadosa con eso, pero me robé esa imagencita para hablar un poquito de la industria. Esta conversación quiero que sea básicamente desglosar lo que significa la industria cinematográfica para un mayor entendimiento de cada uno de ustedes. Ustedes saben, la industria es un proceso de transformación de materias primas en productos, y ahí la ilustración robada tiene una vaquita y al final un producto que es la leche pasteurizada, envasada, que pasa por un proceso. Cualquier otro tipo de industria, cuando a nosotros viene esa palabra a la cabeza, siempre pensamos en la industria textil, en operarios, en zonas francas, en industrias que involucran a mucha gente en un espacio físico, en un proceso de producción estandarizado, como normalmente conocemos las industrias que
producen, valga la redundancia, los productos que nosotros utilizamos cada día. Lo complicado a veces cuando hablamos de industria de cine es imaginar que en este caso estamos hablando de productos que no están producidos en masa, no son todos iguales, inclusive cuando una casa productora, digamos uno de esos estudios grandes de Hollywood produce quizás 20, 30, 50 películas al año, pues esas películas son productos únicos también, no son productos, no son 100 latas de leche o 100 cuadernitos iguales. Cada uno tiene una particularidad que además propicia condiciones de marketing particulares a cada producto. No obstante, esas diferencias, nuestra industria también es resultado de un proceso de producción, en este caso audiovisual, que involucra, como dije al principio, diversos sectores profesionales. Hay un diagramita ahí que me encanta porque cuenta rápidamente que un proceso de producción comienza con una idea, pasa por un estudio de mercado, estas son generalidades obviamente, y luego, bueno, se escribe un guión, se dibujan, se diseñan las escenas y las necesidades se definen de lo que tiene que verse en pantalla, se toman decisiones sobre un equipo de trabajo, se toman decisiones sobre un equipo artístico, sobre un casting, sobre dónde se va a filmar esa película. Las locaciones, se rueda, se filma, se graba, como quieran decirlo, en ese proceso pues se ilumina, hay un proceso de sonido involucrado, hay después un proceso de postproducción que es en una mesa de edición. Estamos familiarizados ya con todos estos procesos, inclusive hasta por lo que sucede en Instagram, ¿no? Que es una herramienta ya de uso corriente hasta para los niños. Y tenemos luego en ese proceso otros detalles de efectos visuales, mezcla de sonido y un estreno en cines. Digamos que eso a grosso modo, eso un poco lo entendemos todos. Y hay ahí en ese proceso muchísimas cosas que no estamos viendo lo que involucra, por ejemplo, en servicios de contabilidad, en servicios médicos, y más ahora, en servicios legales, en servicios de ingeniería o de construcción, en servicios de vestuario, en servicios de marketing. Hay una cantidad de otras industrias que este proceso va tocando y que ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Esta industria cinematográfica es una de las industrias que ahora se llama economía naranja, las industrias culturales y creativas. Ustedes saben que este es un sector industrial que en los últimos años ha registrado un crecimiento realmente muy dinámico en todo el mundo. El año pasado se entendía que era más o menos el 3% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Eso es, para que tengan una idea, eso, y ahí en el texto, debajo de ese dato lo escribí por eso, porque me parece que nos da una dimensión de lo que significa esta industria cultural y creativa, la economía naranja, no específicamente el cine, pero es una industria que tiene más puestos de trabajo que la industria automovilística y que genera millones de empleos frente a por ejemplo, una industria de esa naturaleza, más empleos que el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, que es mucho decir. Cuando hablamos de industria, tenemos que hablar también de mercado. Y cuando hablamos de mercado, debemos pensar en lo que es la población mundial, en la distribución de la población mundial, que es el mercado de todo tipo de contenido audiovisual, pues el porcentaje mayor se encuentra en Asia y luego, como verán ahí dentro de ya por desarrollo urbano, está China, India, luego Estados Unidos y América Latina. Hay un detalle estadístico que me llama la atención, que voy a volver a él luego. Tiene el 25% de su población, que a su vez es el 8.5% de la población mundial,
este es el pedazo nuestro, digamos, la América Latina, el 25% de esa población es menor de 15 años. Es una población que está creciendo ahora, que eso no nos está contando a ninguno de nosotros, quizás a Edwin, que ahí lo veo tan jovencito, y que es un dato muy significativo a tomar en cuenta porque la industria a la que nosotros nos vamos a referir hoy, que es la industria audiovisual y específicamente de cine en República Dominicana, tiene ese mercado por explorar en los próximos años y por ganar, y eso es mucha gente. Es también significativo el dato del idioma, si bien es cierto que los contenidos de audiovisuales viajan por el mundo sin importar el idioma. De hecho, América Latina, el principal contenido que consume es producido en inglés y nosotros incluso con una lamentable alta porcentaje de analfabetismo, ese es el producto que más se consume, un producto en otro idioma, pero independientemente de eso, es importante resaltar que el idioma que nosotros hablamos y el idioma de las películas dominicanas en este caso es el cuarto idioma más hablado en el mundo, con una cantidad de 534 millones de hispanohablantes, dato al que volveremos. Ahora bien, hablando de la industria de cine, los principales mercados de la industria cinematográfica mundial en función de las películas, los largometrajes producidos durante la última década. Esta es una estadística hasta el 2018, pero la tendencia en el 2019 es prácticamente la misma. En el 2020 va a cambiar, naturalmente. En lo que estamos viviendo ahora como efecto de la epidemia del COVID va a tener y está teniendo una incidencia importante en lo que aquí se está midiendo, que es básicamente la taquilla de las salas de cine. Fíjense qué interesante que la India es el principal mercado para productos. Si ven los colorcitos que hay ahí, cada color es un año, el último, el azul claro, es el del 2018, y se nota también la diferencia en cómo creció o decreció la cultura de ir al cine en algunos de estos mercados importantes. En la India, por ejemplo, para el 2018 la tendencia fue a bajar, pero en China fue una tendencia que subió, la de ir al cine. El cuarto mercado es Estados Unidos, que curiosamente es, como ustedes deberían estar sospechando, el que más dinero deja. Vamos a ver esta estadística rápidamente, antes de entrar a cine dominicano. Esta la vemos, es el box office, es la venta global entre el 2004 y el 2019 por regiones. Y aquí se está calculando en billones de dólares. Fíjense si en lo que respecta a la industria audiovisual se habla de cifras grandes, ¿no? La parte azul, que es la que está debajo, que dice 2.1 y al final en el 2019 2.7, es el público de Latinoamérica. Que entre el 2004 y el 2019 registra un crecimiento en la asistencia a los cines, lo cual es muy interesante porque sucede también en todos los otros mercados. El mercado, digamos, de color oscuro, más oscuro, es el de Asia, el color gris es el de Europa y el rojo el de Estados Unidos y Canadá. Pero todos registran proporcionalmente un crecimiento. Uno a veces piensa que por la cantidad de pantallas digitales y de servicios de streaming a los que el público tiene acceso, la asistencia a los cines ha bajado, pero fíjense, no es verdad, inclusive en Latinoamérica ha subido. Todo esto antes del COVID, por supuesto. Entonces, en cuanto a ingresos, esta es una estadística del 2018 y esto ya hablando de dinero por país. Estados Unidos por mucho lleva el primer lugar en cuanto a la producción, a los ingresos por
producción de contenidos cinematográficos. Interesante en esta estadística es que de América Latina encontramos, por supuesto, a Brasil y a México, que son los mercados más grandes y lo son también para los productos audiovisuales. Pero cuando hablamos de cine, y de mercado de cine y de industria de cine, no nos podemos olvidar de la televisión. Nosotros consumimos mucho cine a través de la televisión. La televisión es una ventana importante para la difusión de los contenidos cinematográficos. Vemos muchas películas en la televisión y el mercado global de televisión, que también uno tiende a pensar, no, la televisión ya no se ve, incluso con el boom digital y de internet para fines publicitarios. Mucha gente dice, no, o sea, es fácil pensar, si no, los presupuestos de publicidad en televisión son muy caros y el impacto no se corresponde con, pero la televisión tiene vida y tiene mucho público, no solamente en nuestro país, sino vemos este estudio que también es interesante, como en el 2019 las audiencias de televisión no solo se mantienen, sino que crecen. Y quiero pasar rápidamente también por lo que son estadísticas del mundo digital. Vemos, hay una población estimada en el mundo de toda esa gente, 7.6 billones de personas, pero fíjense la cantidad de móviles, 5 billones de móviles, se calcula que habían circulando en el 2019 en el mundo. Más de la mitad de la población mundial es usuario de Internet y un poco menos de la mitad, pero es casi la mitad, es activa en redes sociales. Ustedes me dirán, ¿por qué estamos hablando de esto que no tiene nada que ver con cine? Pero estas pantallas son también elementos que inciden en nuestra industria, que han impactado a la industria cinematográfica, el uso de y multiplicación de los dispositivos, y que también son ventanas a través de las cuales se consume contenido vinculado de la industria y vinculado a la industria. Naturalmente, si vamos a hablar de otros medios, tenemos que hablar de YouTube. Fíjense qué interesante esta estadística de cuántos millones de usuarios estamos hablando para los canales de YouTube, que son productores también de contenido. Claro, hay música, hay comedia. 87.4 millones de usuarios tienen los contenidos para niños de Cocomelon. Busquen ustedes deben saber más que yo, que son más jóvenes de todos esos sites, pero fíjense qué importante conocer el impacto en términos de consumo de contenidos audiovisuales que tiene una plataforma como esta. El streaming, por supuesto, las plataformas lideradas por Netflix son también una ventana importante para los contenidos cinematográficos que se producen en el mundo. Y audiovisuales. Hago la diferencia porque realmente toda la industria audiovisual abarca todo lo que se produce como contenido para ver en cualquiera de estas pantallas, desde las salas de cine hasta los celulares. Son productos que son consumibles a través de todas esas posibles medios. Pero quizás por usos y costumbres del mercado, pues nos referimos al cinematográfico como el mercado o la industria de películas de largometraje, de ficción o documentales, y el audiovisual, digamos, que abarca otros productos audiovisuales también, como los videoclips, como los programas de televisión, como las series de televisión, bueno, las series. Ya la diferencia entre cómo llega a la televisión es para otra charla, pero bueno,
lideradas por Netflix, estas plataformas de servicio de streaming son también de fuerte impacto y han producido transformaciones en la industria cinematográfica. Otros datos interesantes es una proyección de crecimiento que existe para el 2024 de justamente el mercado de video por streaming. Fíjense cómo crecen esas curvas entre el 2014 y el 2024. Todo lo que se proyecta va a crecer el mercado en todo el mundo. La parte de Latinoamérica es la parte morada. Fíjense, está casi al tope de estas columnas, pero fíjense cómo todos los colores se ponen más grandes entre el 2014 y el 2024. Se estima un crecimiento prácticamente que supera el doble de lo que se hacía en el 2014 como contenido audiovisual. Se proyecta que se va a duplicar para el 2024 y de hecho eso lo hemos visto porque lo consumimos también. Paralelamente al aumento de la producción y audiovisual y de la demanda de contenidos para todas las pantallas del mundo, pues también se ha desarrollado, por supuesto, la industria de la animación. Y fíjense cómo también esta estadística nos muestra el crecimiento entre el 2017 y el 2020 en productos puramente de animación. Y para terminar con esta introducción, vamos a hablar del 5G, que lo acusan también de provocar el COVID. Pero fíjense que con la tecnología del 5G se estima que los consumidores de aplicaciones, que somos y vamos a ser todos nosotros y los que nos siguen, tienen mayores expectativas justamente con lo que tiene que ver con material de entretenimiento, con videos, con realidad virtual, audiovisual también, con películas en 3D, y bueno, ya luego siguen las aplicaciones para entretenimiento, cuidados para el hogar, etcétera. Pero fundamentalmente el interés de mercado que mueve la industria hacia este desarrollo tecnológico tiene que ver con el consumo de contenidos. Vamos a concentrarnos un poco en lo que es Iberoamérica, digamos que el mercado que habla español. En estas estadísticas que son de una gestión de derechos, EGEDA, una institución gestora de derechos, vemos rápidamente las ventas en cines del 2019. Las estadísticas deben ser interpretadas y como sabemos también dependen estas estadísticas de lo que suplen las instituciones de cada país, y lo estamos viviendo con el COVID, que muchas veces vemos datos de la OMS o de prensa internacional y decimos, bueno, no estamos muy seguros si esos son los datos de aquí, y creo que pasa también un poco en todos los países, porque hay una digamos, a ver cómo lo digo, que no quede tan mal. hay también no solo temas de credibilidad sobre las estadísticas que se aportan, sino también de interpretación y de la eficacia en la recogida de datos. Por ejemplo, estuve notando que en este estudio de EGEDA, la estadística de nuestro país no se incluyeron. Me imagino que cuando ellos terminaron el estudio, quizás aquí no las tenían a tiempo, se quedó afuera. En otros años hemos estado, pero de todos modos es una referencia importante. Ellos estiman que hubo 1.800 películas estrenadas en salas en los mercados de Iberoamérica. Eso incluye Latinoamérica y España. Y prácticamente 1 millón de espectadores. Si ahí no están las películas dominicanas,
pues digamos que las internacionales van a ser las mismas porque son norteamericanas, pero por lo menos 15, 20 películas dominicanas se estrenaron y la cuota de espectadores en nuestro país pasa de 4 millones, o sea que estamos en ese rango. Esos números que ellos analizaron en 23 países de Iberoamérica, les aportan unos beneficios de la industria solamente a través de salas de cine de 3.5 millones de dólares. Y si ven en el cuadrito de la izquierda, donde se analiza entre el 2015 y el 2019, pues también se registran incremento en la mayoría de los datos que se analizan en espectadores de cine nacional. Por ejemplo, en Iberoamérica se calcula subieron unos 2 millones entre el 2015 y 2019, el número de estrenos totales, y bueno, son estadísticas que les invito a estudiar en caso de querer analizar también el mercado iberoamericano. Pero vamos a aterrizar en lo que nos toca, que es la República Dominicana. Como la mayoría de ustedes saben, nuestro cine, la industria de cine en nuestro país comienza a ser dinámica a finales de los años 80 con el estreno de Un pasaje de ida. Es verdad que en los años 70 se hicieron incluso algunas películas internacionales, como una basada en una novela de Vargas Llosa, unas italianas que venían a filmarse aquí, que están por ahí. Salen de vez en cuando esos fotogramas, uno se emociona mucho, pero a partir del estreno en cines de Un pasaje de ida, que fue en el 88, 89, pues realmente se dinamizó la idea, se hizo como visible la posibilidad de que pues aquí se puede hacer cine. Incluso ya en la década de los 90, pues se hicieron más de 10 películas. Ahí pongo algunos afiches de que quizás algunos de ustedes son películas que recuerdan o por supuesto hayan oído mencionar, como Nueva York, una película emblemática para nuestra industria. No solo porque tuvo mucho éxito. Aquí hay una cosa importante que cuando se analiza la industria dominicana se debe tomar en cuenta. Las cadenas de exhibición de películas en nuestro país ya para los años 90 eran cadenas de dueños nacionales, o eran o salas de cine o estas cadenas, Palacio, Caribbean, de dueños que eran accesibles para la gente que comenzaba a hacer películas en nuestro país. Siendo Ángel Muñiz, en este caso, un muchacho tan inteligente, pues procuró que en esas películas se pusiera, en esos cines se pusiera esta película, que cómo no iba a tener éxito si Balbuena, su personaje principal, tenía 10 años de tráiler, que en el show del mediodía, el programa más visto, queriendo irse para Nueva York, y finalmente en la película, pues va para Nueva York. Rompieron puertas de las salas de cine. Nunca yo creo que había tenido ese negocio una actividad tan espectacular. La gente venía en autobuses a los cines de los pueblos a ver las películas. Yo llegué, bueno, yo era chiquita, pero yo llegué a ver eso. Y bueno, otras películas se siguieron haciendo con el apoyo de los dueños de las salas de cine, para quienes este producto comenzó a representar un beneficio concreto. Siempre pienso, si esto hubiera pasado no teniendo nosotros una tradición de producción cinematográfica como en México, como en Argentina, como en Cuba, como en Puerto Rico inclusive, ¿qué hubiera pasado si esas cadenas no tienen gente dueña aquí? Porque la mayoría de los cines de Latinoamérica hoy día son cadenas que pertenecen a Hollywood, a Estados Unidos, y cadenas multinacionales, no tienen un contacto local con la industria, y eso me parece que no hay un estudio específico sobre ese tema, pero debería haberlo, porque para nosotros eso fue una diferencia significativa. A partir de Nueva York, pues se comienzan a hacer películas, y fíjense que todas
las que están ahí y las que no están ahí, que se hicieron en esos años, se hicieron con capital privado. ¿Qué significa eso? Que Agliberto Meléndez hipotecó su casa, creo que casi la pierde, que la gente tomaba dinero de sus ahorros, de sus bolsillos, cogía un préstamo para hacer una película. Como ese dinero había que reponerlo, obviamente el compromiso con que la película fuera taquillera era muy grande. Es por eso que se hacen la mayoría siguiendo, digamos, el modelo que funcionó con Nueva York. Eran comedias con personajes populares que garantizaban de alguna manera que había un público para esas películas. Esa fue una de las razones que comenzó a ser dinámica la industria de cine en nuestro país, pero hay otra importante también, que es el rodaje que se comenzó a llevar a cabo aquí de grandes producciones extranjeras. Por un lado, no sé si saben que también los dueños de Casa de Campo y de Golf and Western, que eran los dueños de Paramount Pictures, pues comenzaron a traer también, a involucrarse en la idea de traer rodajes al país. Y bueno, y eso trajo hasta El Padrino 2 a nuestras... a Santo Domingo a filmar aquí, pero también hubo otras películas que se hicieron. Entonces, yo trabajé en una de esas, que fue The Good Shepherd, y la verdad es impresionante cuando uno compara todavía hoy lo que es un rodaje y las posibilidades de un rodaje que viene de Hollywood, la cantidad de gente, de recursos, de minuciosidad en los procedimientos administrativos que pueden realmente ellos invertir en eso, es también una escuela para la gente de aquí que tiene la oportunidad de dar soporte a esas producciones. Y eso en ese momento fue fundamental para que, y tuvo una incidencia importante en la manera en cómo se fue desarrollando el cine dominicano. Hay una cosa importante que, bueno, a muchas de esas películas le fue bien en taquilla, entre ellas a Cristiano de la Secreta en el 2009, donde también tuve la suerte de trabajar. Y, mira, y en La Fiesta del Chivo también trabajé, que era española. Es interesante porque vinieron películas de Hollywood, vinieron películas de España, de Argentina. ¿Se acuerdan? Papá se volvió loco, que fue la película más taquillera en Argentina, inclusive con actores dominicanos, fue por esos años, finales de los 90. El caso es que había una actividad cinematográfica, si bien naciente, se estrenaban ya, digamos que para finales de los 90 o del 2000, 2003, 2005, esos años, pues se fueron estrenando películas que llevaban gente a taquilla. Algunas de ellas fueron la más taquillera del año, me acuerdo que Cristiano lo fue. El Poder del Jefe, por ejemplo, un documental que tuvo un éxito enorme todavía hasta hace unos años. Su director y productor René Fortunato me comentaba que era uno de los regalos para el Día de los Padres más buscados. O sea, él podía sentarse el año entero y esperar esa venta cuando se vendían los VHS y los DVDs. Un documento histórico importante, realmente también, un buen regalo. Pues bueno, ese dinamismo en la actividad cinematográfica en la que muchos soñadores, pero muchos empresarios también, no solamente soñadores, había que ser soñador y empresario, porque yo podía soñar con hacer una película, pero no iba a tener los fondos para hacerla, no me iban a dejar hipotecar una casa, y eso le pasaba a la mayoría de la gente, pero por suerte gente que podía, pues se animó a esa aventura, digamos, y poco a poco se fue construyendo una posibilidad de hacer cine, que muchas veces podías recuperar en taquilla lo invertido en hacer la película, y otras veces definitivamente no, pero sumaba cada película experiencias y formación de la industria misma. En el 2010,
considerando la industria cinematográfica una actividad artística de gran potencial económico, el gobierno dominicano, que encabezaba en ese momento el doctor Leonel Fernández, aprobó la ley 10810 para el incentivo de la actividad cinematográfica. Es interesante, me gusta señalar que en este gobierno encabezado por el doctor Fernández, no por un tema de simpatía partidista necesariamente, sino porque sin voluntad política específica, sin una visión política específica, la ley yo entiendo que no se habría, todavía estuviéramos discutiéndola. El sector que estaba activo cinematográficamente, del cual ya yo era parte, por ejemplo, pues tenía una intención y estábamos trabajando en la propuesta de una ley a través de la Asociación Dominicana de Cineastas. Había un público para nuestras películas y evidentemente esta es una industria que ya en ese momento se perfilaba lo grande que podía ser, no solamente en nuestro país, sino para Latinoamérica. Era algo en lo cual se podía invertir y que el Estado la participación del Estado era vital para que eso sucediera. Me acuerdo que por esos días nosotros tuvimos unas visitas importantes para la asesoría de lo que aquí estaba sucediendo. Una fue la de un abogado que contrató el Ministerio de Cultura con el apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, un abogado colombiano que había estado trabajando en la Ley de Cine de Colombia, que es una de las leyes estándares, digamos, de referencia en la industria latinoamericana, y él realmente tuvo una participación muy importante en la organización de las ideas y de las preocupaciones de todos los sectores que intervenían en la industria, incluyendo el sector político. Más adelante, también hubo una asesoría importante que fue la de Orlando Senna, que fue en ese momento era ministro del audiovisual de Brasil, en el gobierno de Lula, primer gobierno de Lula. Ellos hicieron una ley de fomento del audiovisual impresionante, a donde, claro, Brasil es un mercado que consume todo lo que produce, es como China, pero ellos hicieron unos mecanismos de incentivos para que, con una visión de que todo el mundo en la escala social pudiera integrarse a la producción y también al consumo de los contenidos audiovisuales. Con esos modelos de Colombia, de Brasil y un poco con lo que nosotros teníamos como experiencia aquí, muchísimas ilusiones, pero sobre todo con ese apoyo político fundamental, pues se pudo aprobar la ley. Y esa ley es una de las herramientas de desarrollo de nuestra industria más importantes, por eso la voy a explicar rápidamente. La ley establece la creación de estructuras de organización y de soporte para la industria, crea la Dirección General de Cine, que es una dirección del Estado adscrita al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura, a donde se organizan y se manejan los procesos que tienen que ver con la industria en general y la aplicación de los incentivos fiscales que también crea esta ley para inversiones en producciones y otras actividades y servicios propios de la industria. Si ven ahí, hay un par de logos más, Cirecine. Cirecine es el Sistema de Información y Registro Cinematográfico, es una base de datos a donde todos los profesionales de la industria están inscritos. Eso es muy importante y más adelante vamos a volver a eso. Y Fonprocine, que es el Fondo para la Promoción Cinematográfica, del cual les voy a hablar ahora. Este fondo, que es exclusivamente para producciones dominicanas, es un fondo concursable anual. De hecho, ahora mismo está abierta la convocatoria hasta el 7 de agosto para escritura, desarrollo y producción de proyectos dominicanos. Este es un fondo que, bueno, concursable, la gente sigue unas
unas instrucciones para concursar, para ganar, digamos, financiamiento para sus proyectos en una de estas etapas. Lo interesante de esto es que quizás gente que tiene una idea o que tiene un buen proyecto, pero no tiene acceso a una posibilidad de financiamiento a través de un inversionista que quiera incentivo fiscal, o no conoce a nadie, o no, pero tiene no solamente aquí la posibilidad de conseguir financiamiento, quizás no el total para su proyecto, pero muchas veces sí, con lo que dan, yo he visto que se hacen las películas, dependen de los proyectos, pero también tienen una certificación, digamos, de la industria, porque cuando tú tienes un proyecto y dices, gané Fonprocine, o gané Ibermedia, o gané en el fondo de proyectos de Sundance, pues ya hay una posibilidad para mover el interés de la gente que tú necesitas atraer para completar el financiamiento o preventa de tu proyecto. Entonces, para producciones dominicanas, que es lo que llamamos el artículo 34 de la ley, este incentivo fiscal es el que aplica. Y funciona de esta manera. Los inversionistas pueden deducir hasta el 25% del pago de su impuesto sobre la renta para invertir en una o más producciones con nacionalidad dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier empresa que pague impuestos sobre sus beneficios, pues puede tomar hasta el 25% del monto que va a pagar para invertirlo en una o varias películas, puede dividir ese dinero. Una película puede tener un presupuesto 100% cubierto con inversiones de este tipo a través de uno o más inversionistas. Naturalmente, para acceder a este tipo de financiamiento que resulte en una certificación de incentivo fiscal que le funcione al inversionista, hay que seguir una serie de procedimientos que están claramente explicados en la página de DGCine, y que también estoy a la orden si les interesa que se lo explique más adelante. Pero la realidad es que esto funciona y funciona bien. Les voy a comentar que para empezar hay un permiso de rodaje que te da DGCine cuando presentas el proyecto con los requisitos que se requieren. Y lo fundamental es que tienes un guión, entregas un guión con un presupuesto que corresponde a ese guión, y hay unos analistas técnicos que dicen, bueno, sí, esto es verdad, hay 3 actores, hay 4 casas para filmar, eso está en el guión. Si tienen alguna duda, lo preguntan. O pueden decir, mira, tú no necesitas 50 días de rodaje para esta película. La gente que está ahí sabe cómo hacerlo. Es un mecanismo de control importante para la aprobación de presupuestos. Una vez aprobado el presupuesto, eso incluye también un paquete, un expediente legal. Debes tener esa solicitud, se hace a través de una empresa debidamente registrada, que paga impuestos, que tiene el registro legal de ese guión, las cartas de los actores, las cartas de interés, etcétera, etcétera. Pero cuando te aprueban ese presupuesto, te dan ese permiso de rodaje, tú puedes recibir el dinero del inversionista, ejecutarlo de acuerdo a ejecutar el presupuesto de acuerdo a lo que te fue aprobado, y cuando termina la producción se entrega un expediente contable a la Dirección General de Cine, a donde con las facturas y la debida auditoría ellos pueden comprobar que el dinero fue gastado en función del presupuesto que fue aprobado. Entonces, ahí hay un mecanismo de control establecido muy importante. Una vez en DGCine aprueban esa contabilidad, pasa al Ministerio de Hacienda, que fíjense, es una dependencia totalmente aparte de lo que tiene que ver
con la Dirección General de Cine, que está vinculada al Ministerio de Cultura. Pero en el Ministerio de Hacienda revisan esa auditoría y revisan ese expediente legal, confirman que esté todo bien o no, y cuando ellos aprueban, entonces mandan a la Dirección General de Impuestos Internos, que vuelve a revisar, que puede volver a decir, bueno, pero aquí le pagaron 25 pesos a Edwin, bueno, 25,000 pesos a Edwin como actor, pero Edwin no paga, a Edwin, tú no puedes ser ejemplo de esto, a X, y X no está al día con la DGI, por lo tanto, esta factura se la devolvemos y eso no le vale para su certificado fiscal. Esos tres mecanismos funcionan. Naturalmente puede haber subjetividades, malinterpretaciones, puede haber, pero los controles están ahí y si funcionan como están funcionando, que me consta, pues la ley funciona perfectamente y es lo que ha estado pasando estos años. Además de ese incentivo fiscal, la ley tiene otro incentivo fiscal muy importante, que es el que funciona para producciones extranjeras. Esto es el artículo 39. Lo menciono porque dentro de la industria se dice, bueno, ¿y tu película? No, va por el artículo 34, va por el 39. Por el 39 van las producciones extranjeras. ¿Qué significa eso? Que los productores, fíjense, en este caso, no son los inversionistas como en las películas dominicanas. En las películas dominicanas el inversionista, la empresa que pone el dinero, es la que se beneficia de recibir ese comprobante fiscal. En este caso no, en este caso son los productores que se pueden beneficiar de lo que se llama un certificado de crédito fiscal transferible, equivalente al 25% de todos los gastos incurridos en nuestro país que estén directamente relacionados con la producción de la película, naturalmente, ¿no? Con viajes y paseos y chercha. Y después de haber recibido el permiso de rodaje. O sea, siempre tiene que haber la aprobación de un presupuesto primero, antes de una ejecución de gastos que vaya a ser aprobada. Este beneficio es interesante, que está disponible no solo para películas, sino también para series de televisión, para películas de televisión, para videoclips, para telenovelas, para reality shows. Por eso ustedes, o cuando se habla de que vienen a filmar al país, el reality de no sé dónde, pues tiene este beneficio. Todo lo que ellos presentan un presupuesto, de todo lo que gastan, el 25% se le devuelve en un certificado de crédito fiscal transferible. ¿Qué significa eso? Que ese certificado ellos lo pueden vender en el mercado local. Hay requisitos, tienen que gastar mínimo $500,000 en gastos de producción en el país, y el 25% del personal y de los actores deben ser dominicanos, porque por eso el incentivo, para que haya trabajo para la industria local. Ese certificado, por ese 25% de los gastos, tiene un creciente mercado en el país, porque lo que sucede es que una empresa que paga impuestos, que va a pagar 100 millones de pesos en impuestos, pues compra ese certificado por, digamos, 100,000 pesos, pero lo compra un poco más barato de su valor. Por eso, en vez de dar los 100,000 pesos cuando le toque pagar el impuesto, digamos, compran este certificado por 90,000 y eso 10,000 se lo ahorran. Es un mercado que existe, no solamente en nuestro país, que funciona, porque ese certificado funciona como dinero líquido y además ese certificado es válido por 4 años. Importante destacar que estos incentivos no incluyen gastos de marketing, ni de distribución, ni costo financiero, ni pagos de seguros, a menos que sean adquiridos en República Dominicana. Fíjense qué interesante cómo la industria misma genera impacto en otros servicios. Los seguros es uno de ellos. Entre el 2010 y el 2020, 300 producciones audiovisuales de todo el mundo se han hecho en el país, algunas de Netflix, otras de
la BBC, otras de HBO, otras de Colombia, de México. O sea, muchas producciones de todo el mundo han sido atraídas al país por recibir este beneficio, porque además nuestro país tiene posibilidades de locaciones maravillosas, un buen clima durante todo el año, tiene un personal capacitado y le sale posiblemente ese personal hasta más barato dentro de para algunos proyectos, o sea que es bastante conveniente venir a filmar aquí con ese incentivo. En lo que respecta al cine dominicano, esta ley en estos 10 años ha permitido que se produzcan unos 200 largometrajes. Hasta antes de la ley habíamos producido, creo que se cuentan más o menos 100, sumando hasta un mediometraje sobre la Virgen de la Altagracia, que se hizo en el 1921, que bueno, no existe. Pero bueno, hay una producción real que ha ganado no solamente un público en nuestro país, que comienza a estrenarse en mercados internacionales, en canales de televisión, en plataformas, en salas de cine. Entiendo que hay ya unos 18 países que registran estrenos de películas dominicanas, y también se cuentan en unos 50 premios los que han recibido películas dominicanas en festivales de cine internacional. Bueno, hay algunas de esas películas, ¿no? No están todas. Interesante que acorde con estadísticas, estudios del Banco Central, el cine es la actividad cultural más popular para el público dominicano. Eso no significa solamente para las películas dominicanas. La cultura de ir al cine se ha multiplicado en nuestro país a raíz de lo que ha movido como público las películas dominicanas. Ustedes saben, todos conocemos gente que no iba al cine a menos que fuera a ver una película dominicana, y de pronto ese público fue ganado para las salas también. Algunas películas dominicanas, y como Lo Tomán, que la pongo ahí, son un fenómeno en el mundo, porque han llevado hasta el 25% de las ventas totales del año en el país, más que los blockbusters de Hollywood, que es mucho decir. El año que se estrenó Lo Tomán, que fue en el 2011, se estrenaron 243 películas norteamericanas y creo que 4 dominicanas. Ahora, como ustedes saben, el año pasado se estrenaron aproximadamente 20, quizás no tienen ya esa cantidad de porcentajes de ventas, pero igualmente son muy altos y sobresalen los números de las películas nacionales frente a las producciones de Hollywood. Nosotros tenemos unas 200 salas de cine y somos aproximadamente 11 millones de personas. Por lo tanto, cuando vemos que el público anual de las salas de cine es 4.8 millones promedio de taquillas vendidas, es un número significativo. Para 200 estrenos internacionales, que es el promedio de los últimos años, y 20 nacionales. Son cifras importantes porque también han sido posibles por el incentivo a la actividad que ha posibilitado esta ley. Otra estadística que no la tengo aquí, pero es importante, es la cantidad de estudiantes de cine que tenemos en el país. Antes de la ley teníamos solamente la carrera de cine en la UAS, que la ofrece desde hace muchos años, pero debido a la demanda también de personal, hay trabajo para la gente que estudia cine, pues otras universidades, la UCAMAIMA también tiene una especialidad dentro de la carrera de comunicación en audiovisual, la UNFU tiene una carrera en cine, Chabón abrió una carrera en cine. Entonces tenemos ya una camada de profesionales subiendo, universitarios ahí importante.
no sé cuánto tiempo llevo, pero me voy a referir a las oportunidades de nuestra industria, que para mí, viendo todos estos datos, ya son casi las 7, se resumen en un concepto que es la mayor participación de nuestros productos en el mercado global. Cada uno de ustedes ahora mismo está rodeado de muchas pantallas en sus casas. El contenido para las pantallas se ha multiplicado la demanda en el mundo y también la transformación digital acelerada en la pandemia, de alguna manera, pues ha generado una demanda, una presencia, ha demandado una presencia audiovisual de todas las otras industrias y servicios profesionales. Por lo tanto, cuando hablamos de industria, me quería referir a todas esas estadísticas y a ver un poco, a salirnos un poco de lo que es sencillamente el cine local, sino lo que este cine y esta ley y esta industria proyectan y permiten. Nosotros somos parte de un momento y de una industria y de un mercado mucho más grande. Yo tengo una hija, por ejemplo, que es egresada de Chabón, que en estos días, ella se graduó el año pasado, y en estos días que estamos en confinamiento, yo la veo, ella tiene muchísimo trabajo, porque ella edita, porque ella graba, porque ella es animadora, y yo le digo, de tus compañeros del colegio, yo apuesto que ninguno tiene más trabajo que tú ahora mismo. Cuando ella lo piensa, me dice, sí, es verdad. Ni un dentista, ni un maestro, ni un ingeniero, Y curiosamente, todos esos profesionales demandan de los servicios audiovisuales ahora también, porque necesitan una presencia profesional audiovisual en Instagram, porque necesitan una presencia en una página de internet, un contenido audiovisual, generar un video para tener herramientas para esta interacción, este tipo de interacción, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios y profesionales de nuestra industria se vincula y trabaja con todas las otras industrias también. La participación en el mercado global de nuestras películas es también creciente. Yo tranquila en mi casa, recibo llamadas que me sorprenden, procurando contenidos, pero no las recibo yo, las están recibiendo todos los productores dominicanos, porque nuestros productos tienen un mercado, una cuota de mercado en nuestro país, y eso también llama la atención de los que mueven mercado en el mundo. Y lo que está sucediendo ahora con el streaming es también muy interesante. Ahora mismo no podemos rodar, técnicamente estamos, apenas se puede mover gente en aviones, pero la industria eventualmente va a comenzar a organizarse como otras industrias, los protocolos existen y se van ajustando, y yo entiendo que lo que nos espera es ser parte de este desarrollo y de este mercado global que es la industria audiovisual en este momento. Desafíos tenemos, fundamentalmente fortalecer el entendimiento de lo que significa esta industria en sectores público y privado. Digo en sectores públicos porque aunque la ley funciona y es una ley, nadie conozco de funcionarios que han dicho, no, porque esa ley la vamos a quitar. Las leyes no se pueden revocar, menos una que funciona como funciona esta. Porque, y ya para terminar, quiero señalar que como funciona el incentivo, espero que lo hayan entendido, no es que el Estado se desprende de un dinero para dárselo a la gente que haga cine. El Estado permite que el sector privado invierta en un producto que va a dejar beneficios al país. Para empezar, en la ejecución de ese presupuesto hay un 18, 29% de impuestos que vuelven al Estado inmediatamente a medida que el dinero se va gastando. Pero por otra parte, ese dinero
se multiplica, porque se multiplica en las inversiones en marketing, en taquillas, y toda la gente que gana ese dinero siendo parte de la industria, pues a su vez compra cosas, invierte en cosas, paga impuestos por esas cosas, y ese dinero vuelve multiplicado al Estado con los múltiples beneficios sociales que además tienen las actividades de la economía naranja. El entendimiento privado y público es importante de fortalecer, porque cuando, por ejemplo, vamos a filmar una película a Monteplata y se gastan 10 millones de pesos en 2 semanas, ese pueblo, y eso lo digo como una experiencia propia, ese pueblo que recibió ese dinero porque allá se compró comida, se compró hoteles, se pagó se pagaron hoteles, se pagaron servicios, tiene un dinamismo en su economía. Eso un síndico que lo ha vivido, unas autoridades que han contribuido con que vayan a filmar a sus pueblos lo entienden, pero hay autoridades que no, que de entrada dicen, no, esa gente del cine, y se la ponen en China los que van a filmar. Por lo tanto, dejan de percibir ese beneficio real, económico en sus pueblos, pero por otra parte, también dejan de exhibir quizás sus virtudes naturales como pueblo, a lo cual se le saca mucha ventaja. Digo lo de Monteplata porque, por ejemplo, por haber filmado en Monteplata, yo sé de muchísima gente que terminó hasta comprando casas en Monteplata de ese equipo, o que fue al río que vio en tal película, que esa cascada, ¿dónde que queda? Y van ahí por eso. Todos nosotros conocimos Nueva York por el cine, antes de tal vez tener la oportunidad de haber ido a Nueva York. Entonces, esas cosas uno las ve como tan de otra parte, pero son también parte de las ventajas de nuestra propia industria y nuestro mercado nacional. A nivel privado es importante entender esta industria y promover el entendimiento de sus ventajas, porque en la medida en que más potenciales inversionistas tienen confianza en cómo funciona la ley, que funciona bien, pues habrá más oportunidades para que la gente pueda hacer cine. A veces uno oye las quejas, bueno, solo hacen películas fulano y fulano. Y sí, bueno, a veces quien tiene más relaciones tiene más ventajas, pero eso no significa que la ley no funciona. Significa que yo puedo hablar con mi tía que tiene una farmacia y decirle, bueno, ¿cuánto tú pagas de impuestos? A lo mejor con ese %, eso me suma para mi película. Aumentar la confianza en la industria también aumenta la base de potenciales inversionistas, y eso es ventaja no solamente para la gente del cine, sino para todo lo que esta industria impacta en términos de servicios profesionales. Y eso implica todo, como hemos visto, contables, abogados, choferes, de todo. Continuar desarrollando la calidad world class es también un desafío para nosotros, no dormirnos en los laureles. Ahora mismo nosotros tenemos estos mecanismos financieros para producir localmente, para traer rodajes internacionales. Tenemos estos servicios de producción y profesionales de calidad mundial. Tenemos una diversidad de locaciones maravillosa, porque tenemos desde playas, desiertos, ciudades, Santo Domingo, metrópolis, pero tenemos también campos. Bueno, ¿qué les voy a contar? Tenemos estabilidad social. A pesar de todos los pesares, nuestro país es un país tranquilo, no hay una revolución inminente, no hay un peligro para que un rodaje pueda terminar por un problema de ese tipo. Tenemos público para las películas nuestras y para las que se filman aquí, porque uno está pendiente de que esta película se filmó aquí. Tenemos una joven pero bien establecida industria que tiene apoyo del gobierno, que tiene soporte del sector privado y que tiene esta Film Commission, que es como le llaman en nuestro caso, la Dirección General de Cine, donde se tramitan todos los permisos para todos los servicios, un único lugar para ello. Hay otros beneficios de la ley, pero no tenemos tiempo para detallarlos. De todos modos, les invito a que vean la página de la Dirección General de Cine, y aquí, que ahí se detalla todo muy bien, y aquí les dejo mi correo, que estoy, por supuesto, a las órdenes para seguir conversando sobre cualquiera de estos temas que les interese. Creo que me pasé 10 minutos, perdón, pero aquí disponible para preguntas.
Muchas gracias, Desiree, por su excelente ponencia. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas, que veo que hay algunas en el chat. ¿Qué le falta al cine dominicano para competir en grandes festivales? Yo creo que le falta tiempo, porque en la medida en que se hacen más películas, hay más oportunidades para que se produzcan proyectos, digamos, más afines con lo que pueden interesar a los festivales. Los festivales son promovidos como, y son importantes, obviamente, para la industria, pero no necesariamente son la industria. Cuando una película está en un festival grande y gana, a lo mejor no necesariamente deja mucho dinero después, pero el reconocimiento al producto artístico siempre es importante. Y en este caso, nosotros hemos tenido, yo creo que cada vez más espacio en festivales importantes. El año pasado estrenamos una película estuvo seleccionada en el Festival de Cine de Berlín, hemos tenido premios en el Festival de Locarno, hemos tenido participación en Toronto, o sea, hay festivales importantes que ya están abriendo puertas al cine dominicano. Como en todo, pasa hasta con el Miss Universo, yo creo, hay un trabajo de proyección de toda una cinematografía que permite que a estas producciones se les preste una atención. Por ejemplo, cuando ganó ahora la película coreana en Cannes, hay muchos análisis de cómo esa película, que es una película maravillosa y que merecía, por supuesto, ese premio, pero cómo la industria del cine coreano y el apoyo estatal fue promoviendo los productos de esta industria en esos mercados, porque en la medida, imagínense cuántas películas llegan a la selección de un festival de esa naturaleza, entonces fluyen también razones políticas, razones de decir, qué buena idea, deberíamos tener una película dominicana o coreana, como fue ese caso, y prestarle atención a eso, porque a veces productos maravillosos no llegan también por un tema de circunstancias. Entonces, a mayor producción, mayor posibilidad de productos artísticos mejores y, por supuesto, a mayor promoción también a nivel internacional de nuestra industria, más oportunidades habrá para estos productos. Tiempo. Excelente, Desiree. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué tipo de profesionales hacen falta para poder formar la calidad internacional, para llegar a la calidad internacional? Yo creo que hacen falta todo tipo de profesionales apasionados por la industria, porque donde hay un asistente de producción que sepa cómo funciona su oficio y que se esmere en hacerlo mejor y en seguir aprendiendo en cada producción, ese es un aporte significativo. Por eso hablaba del entendimiento de lo que es la industria. Yo tengo un caso que me encanta contar de un jovencito que fue pasante conmigo, que no había trabajado, creo que estudió comunicación, no había trabajado nunca en cine, entró como pasante a una producción nuestra hace unos años y poco a poco se fue convirtiendo de pasante en asistente de producción, en segundo asistente de producción, en el primer asistente de producción, en coordinador de producción, y es el coordinador de producción de rodaje más buscado en nuestro país. A veces él me dice, bueno, quieren ofrecerme el puesto de productor, o de productor de campo, o de productor de locaciones, pero yo no quiero. O sea, él es el más rankeado en su área, el más profesional. Cualquier película de fuera que venga desea tenerlo a él. Entonces, es un tema de entender que cada rol es importante y que cada rol aporta profesionalidad a un equipo. No es quedarnos en hacer esto, en hacerlo cada vez mejor y cómo funciona y ver cada rol dentro de lo que es la posibilidad en la industria general. Hace falta entender que puede haber mucho trabajo cuando uno es muy bueno en lo que hace. Así es, Desiree. Tenemos otra pregunta por el chat. Usted habló mucho sobre la ley de cine. Nos cuenta Gabriel, ¿están incluidas las series de televisión en la ley de cine?
Mira, déjame ver una cosa, no, sí, están incluidas en los incentivos para los productos, las producciones extranjeras. Para las producciones nacionales, lamentablemente, solo son las películas. Yo aspiro a que en una futura revisión de la ley, pues se puedan incluir también otros productos audiovisuales de nacionalidad dominicana. Pero por el momento las series pueden recibir el incentivo del crédito fiscal transferible, que es para producciones extranjeras. Perfecto. Arlene nos dice, estoy en proceso de elaboración del dossier de venta. Encontré el chat. ¿Qué consejo me darías para acercarme a las productoras con este proyecto? A las productoras. Sí. Básicamente que entiendas muy bien qué quieres hacer. ¿Cuál es el proyecto que tienes? Porque en la medida en que tú lo tienes claro, tú podrás identificar a quienes pudiera interesar ese proyecto, por el tipo de producto que han realizado antes, por la empatía que pudieras prever para un proyecto de esa naturaleza, de lo que tú estás proponiendo, pero eso en la medida en que tú estás más clara con lo que quieres, pues es mucho más fácil identificar posibles aliados y entusiasmarlos. Muy bien. Arlene también nos cuenta, ¿puedo ser codirectora aunque solo esté registrada como guionista de mi propio guión? Mira, eso es un asunto técnico para preguntar a DGCine en función de su base de datos en Cirecine. Honestamente, entiendo que puedes hacer un nuevo registro como directora, pero te invitaría a hacer la pregunta directamente allá para que tengas la respuesta perfecta. Yaniris nos Perdón, pregunta, pero si vas a dirigir, entiendo que deberías procurar tu registro como directora, porque, bueno, ¿por qué no? Muy bien. Yaniris nos pregunta, ¿hay oportunidad laboral en estos momentos dentro de Panamericana para trabajar como asistente de dirección o producción? Bueno, en estos momentos, lamentablemente, nosotros estamos trabajando de manera limitada. Realmente no hemos dejado de trabajar porque hacemos comerciales para diferentes instituciones del Estado, para las telefónicas, para los supermercados que demandan esos servicios. Hemos trabajado con protocolos muy exigentes, pero también eso implica que trabajamos con personal mínimo. Por lo tanto, a diferencia de antes del COVID, a donde aún no tuviéramos quizás vacantes, pero para una persona que quiera comenzar siempre le buscábamos la vuelta para irse integrando, ir aprendiendo en un oficio, pero ahora mismo ni yo voy a los rodajes, trabajo por Zoom con las producciones. Esperamos que poco a poco esto se vaya normalizando y poder abrir digamos, las oportunidades para que volvamos todos a trabajar y para integrar a toda la gente a la que le interesa. Muy bien, gracias por su respuesta. María Isabel también nos pregunta, ¿por qué usted cree que el cine dominicano no le da la oportunidad a diferentes personas, sino que siempre los mismos presentadores de la República Dominicana? ¿Por qué no le dan una oportunidad a los jóvenes? Creo que es una pregunta absurda, porque si ves las películas que se han estrenado en los últimos años, hay gente que debuta en todas las películas como actores. Naturalmente, para las películas que son más populares, suelen tener gente que es más conocida, pero me da mucha risa porque me acuerdo cuando hace unos años nos decían, es que solo se hacen películas con Raymond y Miguel. Todas las películas son con Raymond y Miguel. Y yo decía, bueno, hacemos una al año. O sea, hay 25 películas, hay una con Raymond y Miguel. Pero ¿qué pasa? Que esa tenía una
popularidad que, bueno, arropaba a las otras, pero de las otras la gente no suele ver los actores porque tampoco van a verlas al cine. Entonces, esto es una cadena para que los protagonistas tengan popularidad, también necesitan apoyo en las salas. Y muchas veces la gente que hace este tipo de preguntas no ha visto las otras películas en donde posiblemente haya mucha gente joven, porque no todas las películas realmente están protagonizadas por presentadores de televisión. Eso no es cierto. Tienes una información equivocada. Te invito a que veas el listado de las películas estrenadas estos años y saques tus propias conclusiones. Gracias, Desiree, y gracias a todos los participantes por sus comentarios de felicitación y por lo interesante que han encontrado este webinar. Si no hay alguna otra pregunta. Anímense, ahora mismo no hay muchos rodajes, pero van a comenzar a producirse ya películas pronto. Si les interesa la industria, desde cualquiera que sea su formación, investiguen. En las redes hay muchas posibilidades, mucha información, y vean cine, vean cine dominicano, pero vean cine del mundo, porque al fin y al cabo lo que importa es la cultura cinematográfica, porque nos permite discernir a la hora de tomar las decisiones artísticas que son parte de todo proceso de producción de una película. Muy bien, Desiree. Para culminar, una última pregunta de parte de Arlene. ¿Qué consejo nos darías para preparar nuestros dossiers de venta para productoras dominicanas? Mira, las productoras dominicanas no compran proyectos. Realmente cuando me hablas de venta, me imagino que te refieres a interesar quizás a una casa productora a que participe contigo en un proyecto, pero comprar un proyecto para producirlo no suele ser muy usual. Yo te diría que de todos modos, que para una u otra cosa, trabajes con lo esencial, con lo que es importante, con lo que tú tienes claro, no inventes cosas que por adorno. A veces, por ejemplo, yo recibo propuestas de carpetas que se gastan un dinero en impresión, en diseño, pero el contenido, la información es ninguna. Entonces, lo importante es que trabajes tu guión, lo importante es que trabajes tu historia, que tengas los registros de autor adecuados, porque al final eso es lo que te da posesión sobre un proyecto. No es tener una idea la tiene cualquiera, pero una buena idea inclusive la tiene cualquiera. El asunto es otro, el asunto es poder contar ese proyecto de una manera precisa, tener los registros que garantizan tu posesión sobre derechos de autor para ese proyecto y bueno, y comenzar a compartirlo con la gente que tú crees que le puede interesar. El diseño es importante, el conocimiento es importante, pero lo importante también es que seas sincera con lo que tú tienes, porque a veces llenar de datos un proyecto y de bulto, lo que hace es perder tiempo a un productor que pudiera estar potencialmente interesado en participar contigo en el proyecto. Eso es lo que pienso. Perfecto, Desiree, muchísimas gracias por su excelente ponencia. También gracias a todos ustedes, los participantes, por la acogida a esta actividad, esperando de parte del TEP haber cumplido con sus expectativas. Síganos en nuestras redes para que puedan seguir obteniendo más información acerca de los demás webinars que tenemos y de toda nuestra oferta, tanto académica como de educación continuada. Muchísimas gracias a todos. Desiree, excelente, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos. Arlene, escríbeme, que ahí está ahí puse mi correo, si quieres. Gracias y cuídense. Bye, muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao. Bye.